Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a esta transmisión de nuestra iglesia Luz de Vida. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir adelante a pesar de las circunstancias. Oramos para que pronto podamos estar juntos y seguramente creemos que así va a ser, poder estar reunidos una vez más de forma presencial. Mientras tanto, pues seguimos a través de estos medios y damos gracias a Dios también porque podemos hacerlo de esta manera. Y bueno, ¿qué tal si hacemos una oración para comenzar este tiempo y pedir la bendición de Dios en este día y en esta reunión? Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos tener esta oportunidad de reunirnos a través de estos medios. A pesar de las circunstancias que vivimos, Señor, tu misericordia es nueva y es grande para con nosotros. Te doy gracias, Dios, por todo lo que tú nos has bendecido hasta ahora. Gracias también por lo que no hemos recibido hasta hoy, porque sabemos que en tu soberanía ha sido lo mejor y seguimos esperando en ti, mi Dios. Oro para que tú seas bendiciendo este tiempo, que seas con tu presencia en el hogar de cada uno de nosotros hasta donde está llegando este mensaje, Señor, y que tu presencia sea para que recibas la gloria, Dios, de nuestro corazón, que recibas nuestra alabanza, que recibas nuestra adoración, y como iglesia Luz de Vida nos ponemos de acuerdo. Tu palabra dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, ahí estás tú, y a pesar de la distancia, Señor, nos unimos en espíritu sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Padre. Y oramos por tu bendición en este tiempo, que tu palabra hable en nuestros corazones, que reciba nuestro canto, nuestra alabanza, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén. Muy bien, continuamos. El peso de tu gloria está aquí. El velo se ha rasgado, tu presencia sobre mí, cautivándome, atrayéndome a tus cortes, a tus atrios, llévame. El temor de Dios está aquí, al eco en sus palabras, todo vuelve a revivir, y mi corazón sea tu trono, Dios, bendeciendo y amado en todo tu poder. Santo, el excelso.
destellas con toda gloria, toda honra, toda gloria, toda honra, toda gloria, toda honra, toda gloria, toda honra. Eres el único, sobre todo eres Señor, sentado en majestad, en realeza y sublime santidad, altísimo. Rebequere masare, nada te reemplaza, tiene la supremacía de todo, de todo, de todo. Bien, gracias a Dios que podemos compartir la palabra de Dios una vez más. Gracias a Dios porque nos ha bendecido hasta el día de hoy, durante toda esta semana y todo este tiempo atrás. Y el día de hoy quiero compartir un pasaje del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Es el capítulo 25 y son los primeros versículos. Y me gustaría leer primero el pasaje y después ir explicando de lo que habla este mensaje. Dice Mateo capítulo 25. Es la parábola de las 10 vírgenes y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Luego el versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Oramos para que sea tu palabra la que habla a nuestros corazones. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra, que nos muestra a Cristo, y el poder de tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, que nos lave, nos limpie, Señor, para poder estar viviendo esta vida santa que tú nos mandas, que tú nos pides, Señor. Enviamos tu palabra para que traiga bendición a tu iglesia, para salvación, para edificación, para consuelo, y que cumpla, Señor, el propósito por el cual predicamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En esta parábola que Jesús cuenta es momentos antes de ser arrestado para ir a la cruz Jesús. Y esto es resultado de, pues sus discípulos le preguntan a Jesús. Jesús está hablando sobre las señales que van a suceder antes de que venga otra vez, por segunda vez aquí a la tierra, a llevar a quienes hemos creído en Él, a recoger a su iglesia para estar con Él para siempre, dice la Biblia. Y Jesús da algunas señales que están en el capítulo 24, que seguramente has leído o puedes leer ahí en tu casa. Y luego en el capítulo 25 cuenta estas parábolas sobre cómo va a ser ese día o a qué va a ser parecido cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra a recogernos. Y nos da esta parábola utilizando
pues una analogía sobre el matrimonio como era en ese tiempo. Porque en el tiempo de Jesús las bodas o pues sí, los enlaces matrimoniales no eran como nosotros los conocemos hoy en día. Digamos que se llevaba en tres etapas o en tres momentos un enlace matrimonial, y el primero era, pues la primera etapa era el compromiso, y en el compromiso los dos padres, el padre del novio y el padre de la novia, se reunían para pues acordar o hacer un compromiso perdón, formalmente, y ellos hacían un pacto. Si yo fuera el padre del novio, pues mi hijo se va a casar con tu hija y pues van a respetar este compromiso, este pacto, y era un acuerdo, digamos, hasta ese momento entre los dos padres o las dos familias. Después de algún tiempo venía la segunda etapa, o se llevaba a cabo la segunda etapa, que era lo que se conoce como desposarse, o se desposaban los novios, que era, pues hacía una reunión en la casa de los papás de la novia, venía la familia del novio, estaba el novio, pero además venían unos testigos, y en esa ceremonia o en ese acto de desposarse, pues digamos que se confirmaba o se ratificaba ese primer pacto del compromiso. Y esta etapa de estar desposados todavía no, digamos, todavía no se iban a vivir juntos los novios o los esposos. Delante de los padres, delante de las familias y de los testigos que estaban ahí, pues se hacía o se confirmaba, repito, este pacto, pero era algo ya muy serio. Esto era una etapa o un momento ya muy serio. Y para romper, o si alguien quisiera romper este compromiso y en esta etapa o después de estar desposados, ya se contaba, digamos así, o ya era necesario tener que realizar un divorcio, porque era algo que ya estaba muy formal. De hecho, cuando leemos en la historia del nacimiento de Jesús, dice que María estaba desposada con José. Ellos estaban en esta etapa, por eso cuando José se da cuenta o se entera que María está embarazada, dice, pues quiso dejarla secretamente, porque esto ya, en esta etapa que ellos estaban, pues ya era un compromiso formal ante testigos, ya había gente que sabía de su compromiso, y en esta segunda etapa, pues ya era una relación formal, una relación seria, aunque todavía no se habían ido juntos a formar una familia o a construir un hogar juntos. Eso era la tercera etapa, que era la boda, donde se realizaba la boda o ya la ceremonia de casarse. Y esto era después de algunos meses de haber estado desposados. Era un tiempo de espera y se llevaba a cabo esta ceremonia, y esta ceremonia era muy característica en relación a lo que Jesús nos enseña y cuenta en esa parábola de Mateo 25, porque ahí el novio salía de su casa y iba como una procesión hasta la casa de la novia, acompañada de amigos, de la familia, y el novio iba a recoger a la novia a su casa y luego la llevaba ya a su casa, pues a donde iba a hacer la ceremonia para hacer la fiesta y la boda y todo eso, ¿no? Entonces, eso era como así era como se realizaba una boda o un acto matrimonial en el tiempo que Jesús cuenta eso. Y viendo este contexto, pues entonces encontramos el sentido del por qué Jesús nos enseña a través de esta parábola. Lo que dice el versículo 13, y voy a irme hasta el final de este pasaje, dice: velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros, al leer las noticias, al ver la vida diaria, si tú y yo miramos nuestro día a día, lo que leemos en las noticias, lo que experimentamos, lo que escuchamos, podemos darnos cuenta a la luz de la palabra de Dios que Cristo está pronto por venir. Y si no sabemos, porque nadie sabe, así dice Jesús, nadie sabe el día ni la hora, pero Cristo viene pronto, y esto no nos da la excusa o no nos exime o no nos da pues licencia para vivir una vida como nosotros queramos o como nos plazca. Al contrario, en este ejemplo encontramos cómo debemos vivir y esperar la venida de Cristo, cómo debemos de estar, y este es uno de muchos otros ejemplos que encontramos en la Biblia y parábolas que Jesús contó o enseñanzas que Él dio en relación a esto. Y el día de hoy quiero compartir esto porque
encontramos esta escena que Jesús cuenta. Digamos que para este momento de la parábola ya habían estado desposados y el novio o el esposo iba a ir a recoger ya a su novia para llevarla a casa. Y entonces dice aquí en este pasaje que había 10 mujeres vírgenes, seguramente eran del cortejo que iban a acompañar al novio de la casa hacia la fiesta donde se iba a realizar la boda. Pero dice en el versículo 2 que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Dice el versículo 3, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y esto es muy... Yo cuando leí, estaba estudiando y profundizando, digo, sí eran muy insensatas y mujeres muy imprudentes, y como lo dice en otras partes de la Biblia, personas necias, porque ¿de qué sirve una lámpara en ese tiempo si no tenía aceite? Es como si nosotros tuviéramos un foco sin tener a dónde conectarlo, donde un suministro pues ahora de energía eléctrica pues es inútil, no sirve un foco por sí mismo, necesita ser pues alimentado con la energía eléctrica. Y en ese tiempo era lo mismo. Estas mujeres tomaron sus lámparas, estas 5 mujeres, pero no tenían el combustible, no tenían con qué encender sus lámparas, pero ellas tomaron sus lámparas y fueron a esperar al novio, al esposo. Y el versículo 3 nos dice que había otras 5 mujeres, o las otras 5 vírgenes eran prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, estas otras 5, las primeras 5 eran imprudentes y nada más agarraron la lámpara, sin ni siquiera abastecer del aceite. Y las otras 5 tomaron su lámpara, pero dice que fueron prudentes y ellas fueron más allá. No solamente dijeron, bueno, lleno mi lámpara para tener aquí, sino que llenaron sus vasijas. Seguramente traían una reserva ahí de aceite para cuando se terminara lo que tenían ahí en su lámpara. Y reconoce Jesús en esta parábola la prudencia de estas 5 vírgenes. Los siguientes versículos, viene el novio o el esposo para encontrarse, pero a través de la enseñanza de Jesús en los evangelios, vamos a encontrar cómo Jesús hace esta división o esta comparación entre personas, en el hombre sabio o el hombre prudente y el insensato. En Mateo capítulo 7, cuando Jesús termina de enseñar lo que conocemos como el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, una enseñanza bastante grande y muy rica en contenido y en enseñanza para nosotros. Jesús termina diciendo ahí en Mateo capítulo 7, el versículo 24. Voy a leer estos versículos. Y versículo 25. Dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego el versículo 26 dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la enseñanza de Jesús en ese mensaje, lo que Jesús nos está pues recalcando en esta parábola de las mujeres o de estas vírgenes, es que tú y yo podemos saber, tú y yo podemos conocer, tú y yo podemos aún estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, pero solamente quienes aplican, quienes conocen para aplicarlo en su vida, el mensaje que Jesús ha dejado y lo que Él nos ha enseñado. Dice Jesús que los prudentes son quienes oyen y obedecen las palabras del Señor. Los insensatos o los necios son los que solamente oyen. Y utilizando esta enseñanza que Jesús había dado, estas mujeres, podemos comparar estos ejemplos. Estas mujeres, las primeras 5, tomaron sus lámparas. Digamos que son como aquellos que escuchan. A lo mejor tú y yo podemos escuchar el mensaje del Evangelio, tú y yo podemos escuchar cada domingo o podemos incluso estar leyendo en la semana nuestra Biblia, estar orando.
Y podemos saber o conocer de Dios, conocer de Jesús y saber que Cristo viene, que un día Él va a venir por su iglesia, queremos estar con Él en el cielo, pero no estamos haciendo, como dice Jesús, el que oye y hace las palabras del Señor, esas personas son a quienes Jesús llama prudentes o sabios. Y el contrario, quienes solamente escuchan pero no hacen, como estas mujeres, tomaron sus lámparas pero no hicieron lo que necesitaban hacer para poder tener la provisión del aceite, para poder mantener sus lámparas encendidas. Son los que solamente escuchan pero no van más allá, no hacen más con la palabra de Dios. Por eso nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y estas mujeres, las primeras 5, las mujeres insensatas, ellas se engañaron a sí mismas, porque ellas creyeron que con tener la lámpara con eso iba a ser suficiente. Ellas no engañaron a nadie más, estaban engañando a sí mismas porque creían que, voy a decirlo así, por llevar su lámpara y por ir ahí en el montón y ser parte del montón, pues ya iban a ser recibidas o ser bienvenidas en la fiesta de bodas. Pero vemos que no es así. Ellas, vamos a ver más adelante qué fue lo que les sucedió, pero en su necedad o su insensatez de solamente creer que por estar ahí, entonces ya iban a ser invitadas o recibidas, pues esta fue una necedad o una insensatez, que así lo dice Jesús. Dice el versículo 5 que se tardó el esposo y cabecearon todas y se durmieron. O sea, de cuando estaban ellas esperando a que viniera el esposo para en este cortejo de bodas para ir a la fiesta, dice ahí que se tardaron y se quedaron dormidas. Podemos deducir que seguramente era de noche el momento o el tiempo que ellas estaban esperando, o que anocheció, porque pues entonces si fuese de día no necesitarían lámparas, no necesitarían luz. Se quedan dormidas las 10 mujeres que están ahí esperando. Y esto podemos compararlo, podemos utilizarlo, porque hay personas en este tiempo que dicen o piensan y aún hasta creen que Jesús ha retrasado su venida, que Jesús está tardando en cumplir sus promesas, que Jesús ya hubiera venido, que Jesús ya debería de venir, que incluso en esta semana leí por ahí un comentario de una persona que decía que pues por qué Dios permitía todo este sufrimiento, hablando de la pandemia, que por qué aún cristianos y pastores, misioneros y gente que sirve a Dios estaba perdiendo la vida. Y para algunos puede parecer algo que no tuviera sentido para nosotros los humanos, pero dice en la segunda carta Pedro, dice, segunda de Pedro 3, capítulo 4, dice ahí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo, si bien es cierto desde, como dice aquí Pedro, desde años enseguida, unos 20, 30 años después de que Jesús resucitó, escribe Pedro estas palabras, y ya ellos estaban esperando el regreso de Jesús, y podríamos pensar, han pasado 2000 años y no ha vuelto Jesús. Pero ese tiempo o este tiempo de espera, dice aquí Pedro que es de paciencia para nosotros, y Dios está permitiendo que más personas puedan arrepentirse y puedan ser salvados. ¿Qué quiere decir esto? En la parábola de las mujeres vírgenes, ellas tuvieron todo ese tiempo, no sé cuánto fue porque no lo dice la Biblia específicamente, pero tuvieron el tiempo para, en lugar de haberse dormido, poderse levantar, poder alistar sus lámparas, poder estar listas para cuando viniera el esposo para invitarlas, pero no, ellas se quedaron dormidas, igual que las otras 5, pero ellas no fueron sensatas, no fueron prudentes, y ellas olvidaron o dejaron las cosas, bueno, pues está tardando, pues nos dormimos, yo no sé. Pudiéramos imaginar, a lo mejor dijeron, pues en la mañana ya no vamos a necesitar las lámparas, o a lo mejor ya al otro día vamos a conseguir el aceite,
Yo no sé qué pensaron ellas y no lo dice la Biblia, pero lo que sí vemos es que no estuvieron atentas en ese tiempo para alistarse y para esperar de manera correcta a que viniera el esposo. Y mucha gente así vive en este tiempo, creyendo que Jesús se está retrasando, creyendo que Jesús no va a volver, o pensando, bueno, ya después yo me pongo a cuentas, ya cuando termine de hacer mi vida, cuando me jubile, cuando ya mis hijos crezcan, cuando ya no tenga actividades o tantas preocupaciones, a lo mejor ya cuando esté en mi lecho de muerte, pero la realidad es que no sabemos si vamos a tener la oportunidad cuando nosotros creemos o cuando nosotros pensamos que podamos estar listos. Y es lo que le sucedió a estas mujeres. El versículo 6 las tomó por sorpresa. Dice el versículo 6 que a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ellas estaban dormidas. Si eran las 10 vírgenes y si había más gente, pues todos estaban dormidos. Se les manda a llamar: ya viene el esposo, despiértense, estén listas. Y las mujeres que habían tenido su aceite listo y habían tenido además pues quizá una ración extra de aceite, en ese momento dice la Biblia que se levantan, preparan sus lámparas, y estas otras 5 mujeres insensatas, pues ¿qué iban a hacer si ni siquiera tenían aceite? Entonces comienzan ahí a ver y dicen: oye, compártanos de su aceite, denos de su aceite para poder nosotros también salir ahí al encuentro del esposo. Y pues lamentablemente no se les comparte. Ahora, este momento que llega el esposo es de sorpresa. Si bien ellas sabían que venía el esposo para llevarlas a la fiesta de bodas, estas 5 mujeres insensatas no estuvieron listas y los tomó por sorpresa. Y las 5 mujeres prudentes, ellas, aunque tampoco sabían el momento en que iba a llegar, ellas estuvieron esperándolo, preparadas y listas. Leemos en Mateo capítulo 24, el versículo 36, hablando Jesús de esto también, de su segunda venida, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿y cuándo va a ser, Jesús? ¿Qué día vienes? Y Jesús dice: ni yo sé, solamente mi Padre sabe cuándo me va a decir: adelante, es momento de regresar, y trae a la iglesia, trae a tu novia al cielo. Y solamente el Padre sabe esto, y es muy parecido. Por eso Jesús usa esta parábola de las vírgenes esperando el cortejo de bodas. Dice en 2 de Pedro capítulo 10, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, ahí leímos un versículo antes, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, nosotros podemos creer, ha habido a través de la historia personas que han tratado de sacar conclusiones y de encontrar la fecha, el día, o a lo mejor acercarse el año en que Cristo va a regresar. Todos se han equivocado y todos han fallado, porque solamente Dios sabe ese momento, o el momento en el que va a ser. Y dice aquí que será como un ladrón en la noche. Nadie está esperando que en su casa llegue alguien a hacerle daño o a robar o entrar a su casa. Y no es que Jesús vaya a llegar de esa manera, sino que estaba haciendo referencia el apóstol Pedro pues a la sorpresa, que fue lo que le sucedió a estas 10 vírgenes, que fue un momento sorpresivo para ellas. Y dice el versículo 7 de Mateo 25: se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y yo aquí veo cómo estas mujeres insensatas de verdad eran insensatas, porque no se alistaron, y en el momento donde las otras 5 mujeres les dicen: vayan a comprar, ellas se van a comprar, pero dice la Biblia que era la medianoche. Y a lo mejor ahorita nosotros tenemos a dónde ir a comprar, podemos ir al Oxxo, al 7-Eleven y a Soriana, o lugares que están abiertos 24 horas, pero en ese tiempo no era así. Y es la medianoche y ellas creen que todavía hay oportunidad para poder conseguir aceite.
pero la realidad es que ya no pudieron conseguir, o a lo mejor tuvieron que esperar hasta el siguiente día, o a lo mejor fueron a pedir prestado alguna casa, tuvieron que regresar hasta sus casas, y ya no era el momento para que ellas pudieran conseguir aceite. La ocasión ameritaba que ellas debieran haber estado listas, preparadas para poder encontrarse con el esposo. Pero vemos que no, vemos que su necedad o su insensatez las hizo perderse de esa oportunidad. En segunda de Pedro, capítulo 3, estos versículos que hemos estado, este capítulo, que hemos estado leyendo, más adelante, en el versículo 10, versículo 11, dice Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de este mundo terrenal, dice Pedro: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y estas palabras de Pedro, santa y piadosa manera de vivir, o que debemos andar en esta vida, representan la provisión del aceite que estas mujeres, o que Jesús enseñó que estas mujeres tenían. Es esta comunión con Dios, esta comunión con el Espíritu Santo, de estar en comunión con Él, de estar viviendo como veíamos anteriormente, no solamente escuchando la palabra, no solamente escuchando el mensaje, y creer que por haber escuchado el mensaje ya seremos parte o seremos invitados a las bodas, como dice el libro de Apocalipsis, a las bodas del Cordero, donde la iglesia será presentada como novia y como esposa para Cristo. Y dice Pedro: si todo esto se va a destruir, ¿cómo no deben de vivir ustedes en santa y piadosa manera de vivir? Y es la manera, o es la analogía que Jesús está diciendo de las 5 vírgenes que fueron prudentes. Ellas fueron prudentes y vivieron y actuaron de una manera prudente y sabia, para que en el momento propicio ellas pudieran ser parte y pudieran ser invitadas. Luego el versículo 10 ahí de Mateo 25 dice que mientras ellas se fueron, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta de la boda, la puerta de la fiesta fue cerrada. Y esto es muy, muy serio, porque encontramos que a través de toda la historia de la humanidad, cuando Dios ha establecido juicios, cuando Dios ha establecido un decreto y ha dicho hasta aquí, o hasta ese momento, o hasta ese tiempo, Dios no vuelve a dar otra oportunidad. Si bien da provisión y da gracia y misericordia para otros momentos, pero aquí está hablando Jesús de que hay un momento cuando Dios va a establecer un juicio final, donde Dios va a establecer un juicio que ya va a ser el definitivo y no habrá más oportunidad. Y podemos pensar: no, yo no creo que Dios sea tan malo, yo no creo que Dios vaya a hacer eso, yo no creo que... Y podemos pensar humanamente. Solamente algunos ejemplos, y leemos en la historia del arca de Noé cómo Dios le da una instrucción específica a Noé. Este hombre obedece, el mensaje era de arrepentimiento, y quienes creyeron ese mensaje de arrepentimiento para salvarse entraron al arca, que solamente fueron 8 personas. Y dice la Biblia que en un momento la puerta del arca se cerró. Dios cerró la puerta del arca de salvación. Y leemos y vemos, y seguramente si nos imaginamos ese momento, porque parecía una locura, nunca hasta ese momento había caído agua del cielo. Tú y yo podemos ver que un día está nublado y decimos va a llover. Hasta ese momento no sucedía eso, entonces todo era prácticamente una locura para la gente que estaba fuera del arca. Entonces seguramente ellos golpeaban la puerta del arca, ellos querían entrar, y ya Dios no abrió la puerta del arca de salvación. Solamente quienes estuvieron adentro, quienes fueron prudentes, quienes se prepararon, pudieron alcanzar esa salvación. Y vemos otros ejemplos a través de la historia, cómo Dios, cuando establece un juicio, lo determina y así se hace. Y así será, dice la Biblia, así será en los últimos días o en los últimos tiempos, el juicio que Dios establezca. Leemos también en Mateo capítulo 7, cómo Jesús está hablando también sobre esto. Y dice ahí en Mateo capítulo 7, el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es algo muy serio y es algo muy fuerte, la verdad, esto, porque este mensaje no es de condenación y no es para infundir miedo, y Jesús nunca lo hizo por eso, y mucho menos. Este mensaje se predica para eso. Es un mensaje de arrepentimiento donde Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Estas mujeres, o las palabras de estas mujeres, de las cinco vírgenes insensatas, dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y encuentro la relación en estas palabras y en lo que Jesús quería enseñarnos, lo que Jesús quería decir. Porque estas mujeres creían que por haber estado esperando, por haber estado ahí, por haber llevado sus lámparas, a lo mejor el esposo iba a decir: bueno, sí, pásenle, pobrecitas, se distrajeron, se les acabó el aceite o algo. Pero la realidad es que no. Y dice ahí el versículo 12, él le respondió, o el esposo le respondió: de cierto os digo que no los conozco. Y qué lamentable y qué triste situación para estas 5 vírgenes. Y es una parábola en la que Jesús nos está enseñando, como dice ahí al final, que velemos porque no sabemos cuándo va a suceder esto. Y Jesús dice: llegará el momento en el que va a haber gente que va a estar delante de él y le va a decir: Jesús, yo hice esto. Jesús, no sé, me parece algo muy triste decir esto, pero a lo mejor va a haber gente que va a decir: yo dejé mi casa y me fui a otros lugares y yo creí que era misionero, o yo dejé mi familia, o yo comencé este negocio, yo hice esto, aquello, y seguramente van a hacer cosas humanamente hablando y sacrificios muy grandes, y van a hacer cosas que hicieron y se esforzaron y que quizá les costaron tanto. Lo hicimos todo esto por ti, Jesús. Y Jesús les va a decir: pero yo no los conozco a ustedes. Y es algo muy interesante porque lo que Dios busca de ti y de mí no es todo lo que tú y yo podamos hacer, no es todo lo que tú y yo podamos lograr, no es todo lo que podamos hacer, digamos, en el ministerio, en la iglesia, qué tan lejos nos podamos ir, qué tanto podamos sacrificar, qué tanto podamos ofrendar. Eso no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es nuestro corazón. Lo más importante para Dios es tu corazón. Lo más importante para Dios de mí es mi corazón, que yo pueda conocerlo a Él. Y ¿sabes qué es lo más importante que debería de ser en nuestra vida? Es que nosotros podamos ser conocidos de Él. Porque quizá en la tierra va a haber gente, y hay gente que es muy conocida. Quizá nosotros tenemos... ¿cómo se dice? Personas famosas, tenemos gente a la que admiramos aquí en la tierra, pero es triste porque en los cielos no se escucha nada de ellos. Podemos nosotros admirar muchísima gente, pero lo triste es que en los cielos sus nombres están silenciados, y hay gente que tú y yo no conocemos. Hay gente que a lo mejor nunca van a ser vistas y nunca van a ser reconocidas aquí en la tierra, pero en los cielos sus nombres están siendo mencionados. En los cielos son conocidos de Dios porque es gente que ha logrado, digamos así, entregar su corazón a Dios, ha buscado el corazón de Dios, y que Dios ha conocido su corazón, que Dios ha venido y Dios ha tomado lugar verdaderamente en el corazón de esta gente. Y como dice Santiago, no se están engañando a sí mismos, creyendo que nada más por estar, o nada más por pertenecer, o por asistir, serán invitados a esa boda. Y encuentro yo en esta parábola el aceite, que fue lo que les faltó a las 5 mujeres, o a las 5 vírgenes insensatas. Y aunque no lo dice aquí, a través de la Biblia podemos encontrar cómo el aceite es, digámoslo así, simbólico del Espíritu Santo. Leo en Isaías capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y es una profecía de lo que venía a ser Jesús, pero está relacionado este acto de la unción y el Espíritu.
Y luego leemos en Zacarías capítulo 4, es este sueño o esta visión que tiene el profeta Zacarías. Ellos están reconstruyendo el templo y están teniendo problemas ahí con la gente que estaba oponiéndose para que no construyeran el templo de Dios, que no reconstruyeran Jerusalén. Y entonces Dios le da esta visión a Zacarías y le dice, ve un candelabro, ve que tiene aceite, que está, digamos, abastecido o alimentado este candelabro. Y dice el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hay otros pasajes donde podemos encontrar esta relación o esta simbología del aceite con el Espíritu de Dios. Y lo más importante que tú y yo podemos hacer en esta vida es llenar nuestra vida, voy a decirlo así, llenar nuestra lámpara de aceite. Que podamos tener nuestra lámpara llena de aceite, que nuestra vida pueda ser esa lámpara que esté llena de la presencia de Dios, que podamos estar llenos de Él, para que cuando Él venga podamos escuchar su voz y que podamos nosotros ser conocidos de Él. Juan capítulo 10 registra estas palabras de Jesús, versículo 27 y 28. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y encontramos, y nos gusta mucho compartir, y nos gusta mucho enseñar, y nos gusta mucho decir, necesitas conocer a Jesús, necesitas acercarte a Él. Pero yo te animo el día de hoy a que te hagas esta pregunta. ¿Eres conocido tú de Dios? ¿Está tu vida y el Espíritu que Dios está puesto en ti? ¿Está esa presencia del Espíritu Santo? ¿Está en ti avivada o hemos contristado al Espíritu Santo? Y esto es algo muy serio porque vemos, y yo veo aquí en la Biblia, que quienes su lámpara esté vacía, pues van a tener que enfrentar ahí una situación muy triste, muy lamentable, y pueden quedar fuera de esta invitación de estar en la presencia de Dios, de estar en esta celebración, en estas bodas con Cristo, con su iglesia. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Estás escuchando la voz de Dios y la estás viviendo. Y luego dice, y yo las conozco y me siguen. Que podamos ser conocidos de Dios, que podamos seguir el corazón de Dios, lo que Dios está haciendo, porque dice el versículo 13, porque no sabemos ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que yo te animo y repito, este no es un mensaje de alarma, de susto, de condenación, al contrario, es para ponernos a cuentas con Dios. Y revisa cómo está tu lámpara, cuánto tienes de aceite, y si es necesario llenar más tu lámpara del aceite, del Espíritu, de la presencia de Dios, estás a tiempo. No esperes a que ya no haya oportunidad. Te animo, y juntos como Iglesia Luz de Vida estamos dispuestos para caminar juntos en esto. Vamos a orar. Padre, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque nos dejas toda esta sabiduría en tu palabra, Dios. Y aún nos adviertes en contra de lo que nosotros en nuestra humanidad tendemos a hacer para alejarnos de ti, para olvidarnos. Y Dios, oro para que tu palabra llegue a nuestros corazones y podamos ser sabios y prudentes, escucharla, guardarla en nuestro corazón, pero también ser hacedores de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos engañado a nosotros mismos, creyendo que por escuchar tu palabra ya hemos librado, ya hemos conocido más, o tenemos garantía y la seguridad de ser tus hijos. Y muchas veces neciamente, Señor, no nos ocupamos de mantener nuestra lámpara llena de tu Espíritu, Dios. Nos hemos distraído con tantas cosas del mundo, nos hemos distraído con nuestras actividades, y te hemos dejado, Señor, y el aceite ha escaseado, Señor, en nuestra lámpara.
Y mi oración, Señor, es que en este día tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya y sople aliento de vida en el corazón de cada uno de los que está escuchando este mensaje, mi Dios. Así como tú hablaste al profeta Ezequiel, Señor, que profetizara sobre los huesos secos vida. Esa es mi oración en esta hora, Señor, que tu Espíritu vaya hasta el hogar de cada uno de los que han escuchado este mensaje, Señor, y sople aliento de vida, que avive, Señor Jesús, el corazón de cada uno de los miembros de nuestra iglesia Luz de Vida, y de esta forma, Señor, podamos estar listos, podamos estar viviendo santa y piadosamente, esperando tu venida, Señor. Y mientras tanto, nos mantenemos y confiamos, Señor, esperamos en ti, y te agradecemos por tu paciencia para con nosotros y porque nos has alcanzado para salvación. Esta es mi oración, Señor, en este día, y oramos por tu bendición para tu iglesia durante esta semana. Que tú seas atendiendo a la oración de tus hijos y teniendo cuidado como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios por este tiempo que nos da otra vez de poder compartir su palabra a través de estos medios, y los esperamos la siguiente semana, si Dios quiere. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes.